Vamos a poner ahora en contexto, mucho más contexto, sobre el conflicto entre estos dos países, Armenia y Azerbaiyán. Tras la escalada del pasado 12 de julio en la zona norte a varios cientos de kilómetros de Nagorno-Karabaj, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció el 27 de septiembre una contraofensiva en toda la línea del frente con Armenia, cuyas fuerzas armadas, argumentó Bakú, realizaron provocaciones a gran escala. Ereván, por su parte, responsabiliza al vecino país de haber iniciado el asedio y denuncia presencia en la zona de fuerzas turcas y terroristas provenientes de Siria. Este conflicto por Nagorno-Karabaj es continuidad de la guerra que a principios de los años 90 dejó cerca de 30.000 muertos. En ese entonces, Armenia aprovechó la inestabilidad política generada por la disolución de la URSS y las rencillas en Azerbaiyán para iniciar operaciones de combate en la zona montañosa. Estos enfrentamientos trajeron como consecuencia una multitud de azeríes refugiados y desplazados internos. En 1992, una mediación del denominado Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, copresidido por Rusia, Estados Unidos y Francia e integrado además por Bielorrusia, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y Turquía, sin dejar por fuera a Azerbaiyán y Armenia, inició negociaciones para la tregua. En 1994, Bakú, Ereván y la no reconocida internacionalmente República de Artsaj firmaron con mediación de Moscú el protocolo de paz de Bishkek, incumplido desde entonces de manera periódica. La nueva escalada ha prendido las alarmas. Bakú insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Ereván defiende los intereses de la mayoría armenia en Nagorno-Karabaj. Comienza el análisis en nuestra jugada crítica. Nos acompaña desde España Carlos Martínez, abogado y analista geopolítico, y desde Chile Nicolás Hadocha-Juan, experto en temas de Oriente Medio y el Cáucaso también. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Carlos, habida cuenta de que ya van varios días de que ha entrado en vigor este cese el fuego pactado entre Armenia y Azerbaiyán, pero con una muy importante participación, mediación, vamos a decir, de Rusia. A esta hora, a este minuto, ¿cuál es el balance que pudiéramos hacer? Se me ha ido la voz, perdón. ¿Sí me Se me ha ido la voz. ¿Sí me escuchas, Carlos? Perdió la comunicación con nosotros. ¿Ahora sí me escucha? Ahora, perfectamente. Ok. Les reitero la bienvenida a nuestra jugada crítica. Estaba compartiendo con la audiencia la siguiente idea que te voy a reiterar para que tengas la idea completa. Han pasado ya varios días de haber entrado en vigor este acuerdo de cese el fuego entre Armenia y Azerbaiyán con participación, mediación, digamos lo mejor, de Rusia. ¿Qué balance inmediato pudiéramos hacer en este minuto? Pues el balance es claramente que Azerbaiyán ha ganado este conflicto, ha ganado la guerra, ha recuperado parte de lo que era su territorio cuando se disolvió la Unión Soviética. Hay un claro perdedor, que es Armenia, y por una parte Turquía también se muestra vencedora, porque está claro que Azerbaiyán tenía un apoyo decidido. Bueno, yo pienso que estaba más por el conflicto Turquía que la propia Azerbaiyán. Erdogan está eufórico, y Rusia se ha visto en un papel muy delicado porque tradicionalmente Armenia ha sido el aliado en este conflicto. Rusia y Armenia siempre han tenido unas relaciones muy fuertes, pero a raíz de las sucesivas revoluciones de terciopelo que también han ocurrido en Armenia, los diferentes gobiernos han ido alejándose de Rusia e intentándose acercar a Occidente. La cuestión ha sido que ahora los armenios exigen a Rusia a ver tiene un papel más activo, pero lo cierto es que los armenios decidieron democráticamente unos gobiernos más pro-occidentales, con lo cual Rusia tampoco iba a enfrentarse a Azerbaiyán, que tiene también buenas relaciones comerciales, por un gobierno que había roto en parte en las relaciones que tenía con Rusia, de manera que Rusia lo que ha intentado es llegar a pacificar la situación, pero desde luego la situación de Rusia ha sido muy delicada frente a Turquía, que está claro que está eufórica y que cada vez que hay un conflicto no duda en tomar parte y aumentar su presencia militar, económica y en general geopolítica en todos estos aquellos conflictos que está interviniendo Turquía.
Turquía, que hay que recordarlo, que es muy importante, es un miembro de la OTAN y por tanto un miembro de la alianza del imperio que encabeza Estados Unidos. Ya, Carlos, mantente con nosotros unos minutos más. Nicola, te sumamos al diálogo en esta jugada crítica. Evidentemente, Turquía es un factor fundamental cuando hablamos de este conflicto, habida cuenta de que ha sido un histórico aliado de Azerbaiyán. Sin embargo, llama mucho la atención, Nicola, cómo disciplinadamente el gobierno de Ankara ha acatado las indicaciones del gobierno ruso, sobre todo, ¿no? Escuchaba días atrás una entrevista que ofreció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a una cadena estatal rusa, diciendo que con los socios turcos se tiene tanto similitudes como diferencias. Similitudes, sobre todo en el área de la cooperación económica. Y una de las diferencias que tiene el Estado ruso con el gobierno turco, decía el portavoz del Kremlin, radica justamente en la resolución del conflicto en Nagorno-Karabaj, porque Turquía es partidaria de alcanzar la paz a través de la guerra, mientras que Moscú considera que la paz se consolida a través del diálogo y la negociación. Entonces, reitero aquí la idea, llama mucho la atención cómo en estos diálogos, en estas negociaciones, el gobierno de Ankara ha acatado disciplinadamente. Incluso veíamos también la declaración del propio presidente Recep Tayyip Erdogan, que decía que los acuerdos fueron incluso más allá, hacia la creación de un centro de monitoreo donde con beneplácito Turquía se suma a la observación y el blindaje de este cese el fuego. Estoy perdiendo el sonido. También pierde el sonido nuestro invitado. Ahí sí. Ahora lo Ahí tiene. Lo escucho. Ajá, entonces reflexionaba con usted sobre la manera en que Turquía ha acatado las reglas de este cese el fuego. Es de destacarlo, ¿cierto? Bueno, Ray, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo no? Sí. Ya. Bueno, primero un agrado estar en tu programa, Ray. Es increíble la enorme cantidad de información que ustedes le entregan a los telespectadores y con ello contribuyen a un mejor conocimiento de las realidades internacionales, cosa que sería, le diría yo, que único en América Latina al menos. Bueno, frente al conflicto actual y como tú bien lo planteas, aquí hay varios matices, Ray, que son muy complicados. En primer lugar, la intervención de Turquía tiene un histórico diferencia y rencores y contradicciones con Armenia. Llama la atención que desde hace 5 años habían elementos interesados en Europa y en el propio Estados Unidos de azuzar este tema entre Turquía y Armenia en primer lugar, pero pronto comenzaron a azuzar el tema entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuál es el quid de este asunto? Turquía entró a aceptar las propuestas rusas porque Rusia también presionó a Turquía, y hay que decirlo claramente, por un lado en lo económico, segundo, porque Turquía no tiene el apoyo incondicional de Europa, de hecho no los han aceptado aún como miembro de la Unión Europea en plenitud de derecho, y por otro lado tienes el problema de que Turquía es utilizado por la OTAN como un país musulmán enquistado en el Medio Oriente, pero también es bastante fútil, es bastante volátil esto. Turquía no tiene esa seguridad, por lo tanto Turquía no podía seguir entrando en contradicción con Rusia y tuvo que hacer un equilibrio dentro de sus propios intereses nacionales y los intereses de la OTAN y de Estados Unidos, y le agrego Israel. ¿Y por qué digo eso, Israel? Porque dado en reiterada oportunidad, lo hemos conversado, ¿no, Ray?, de que este megalómano esquizofrénico que gobernaba la Casa Blanca no iba a ganar la elección, y eso lo sabía Israel, lo sabía la OTAN también. Pues bien, a todos ellos le interesaba azuzar este conflicto, y la negociación que hubo tras bambalina entre sectores de la OTAN, Estados Unidos, que impulsa a Israel a armar a Azerbaiyán, entregarle todo tipo de armamento moderno, en el cual colaboró también Turquía. Ellos recibirían la posibilidad, detrás de la venta de las armas,
Detrás de la venta de las armas venían los asesores militares norteamericanos y los asesores militares israelíes. Y Irán era el objetivo ahí, y por lo tanto a Rusia no le interesaba un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ni tampoco tener fuerzas militares norteamericanas e israelíes en la frontera con Irán. Irán lo mencionó, cualquier acercamiento al conflicto a sus fronteras, ellos intervendrían. De modo que aquí había un objetivo que iba mucho más allá del tema de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj... Pero antes de irnos a ese objetivo que iría mucho más allá, y me alegro que toque el tema de los terceros, ¿no?, que pudieran estar orbitando en torno a este conflicto, me pregunto cómo quedan esos terceros que apostaban a que, dada una situación de estas características, Turquía se plantara y el conflicto se profundizara. Eso hoy no ocurrió, eso hoy no se observa. Todo lo contrario, Turquía está dispuesta a plegarse a lo acordado para el cese el fuego. Claro, la carta de juego que tiene Rusia en medio y que la sintió fuerte Turquía es el tema kurdo. Porque quien en este momento está haciendo fracasar los planes norteamericanos e israelíes para crear un Estado kurdo que mantenga a Irán, a Irak y a Siria en guerra, y obviamente Turquía perdía 1/3 de su territorio, es decir, que la moneda de transacción que hubo ahí, es decirle a Turquía, bueno, tú te controlas en Armenia y nosotros seguimos evitando el Estado kurdo. Y esa era una carta de negociación bastante fuerte para Turquía. No iba a estar dispuesta a perder 1/3 de tu territorio, y la única manera de terminar con esa problemática de la creación del Estado kurdo es el apoyo ruso a Siria. Esa es la realidad de los hechos, porque Estados Unidos e Israel siguen impulsando la creación del Estado kurdo. Entonces Turquía tuvo que decidir entre una Europa que lo mira como el mal menor, tuvo que decidir entre una OTAN que lo utiliza para sus planes en Medio Oriente, pero que sin embargo no le permite armarse como corresponde. No olvidemos los berrinches de cuando Turquía compró los S-400. Entonces Turquía en este aspecto, y diría yo, por primera vez en la historia de Erdogan, tuvieron que ser pragmáticos y elegir entre algo que era absolutamente volátil y que podía volverse en su contra, o plegarse a una situación de estabilidad en el cual los armenios quedaban relativamente conformes a su gobierno, no obstante que perdían una gran cantidad de territorio, que digámoslo también, Ray, con mucha sinceridad, no era territorio de Armenia. Estaba habitado una gran cantidad de armenios, pero en el territorio azerbaiyano. Y tampoco Irán iba a aceptar que en esta frontera hubiera una guerra muy explosiva para ellos, porque en ese sector una gran cantidad de iraníes tiene ascendencia azerbaiyana. Por lo tanto, Israel, el interés que tenía acercarse a la frontera, crear las bases militares, también apuntaba por un lado a Irán y a Estados Unidos, el interés que tenía junto a Israel de estar al ladito de Rusia. No nos olvidemos que a Rusia están tratando de aislarla y le tienen bases militares en Polonia, en Ucrania, no te olvides todo lo que ocurre en el Donbass. Entonces tampoco Rusia iba a dejar, primero, que siguiera llegando armamento israelí y ruso, norteamericano, en su frontera, porque con eso, si lo observamos objetivamente, Estados Unidos e Israel terminaban rodeando a Rusia. O sea, aquí había muchos intereses estratégicos geopolíticos mundiales, había muchas fuerzas involucradas, y la siempre pragmática e inteligente diplomacia rusa llevó a una solución en que era el mal menor para todos, incluyendo para los armenios, porque en caso de instalarse Estados Unidos e Israel y Turquía apoyando a Azerbaiyán, Armenia no tenía mayor apoyo. ¿Cuál era? La intervención militar rusa directa. Y los rusos no estaban tampoco dispuestos a intervenir militarmente en una guerra que iba a confrontarse con otras 3 potencias más. De modo que la lógica era devolver gran parte del territorio a Azerbaiyán, que era azerbaiyano, y permitir concentrar la población armenia en un territorio que le quedaba dentro de Nagorno-Karabaj. Por eso, Ray, creo que aquí funcionó
más que nada la pragmática diplomacia rusa. Gracias, Nicola. Carlos, tomando en cuenta esto que planteaba Nicola y también algo que planteabas al principio de tu intervención, tiene que ver con esa solidaridad, si se quiere, ese acercamiento de los gobiernos armenios, los más recientes gobiernos armenios, con países pro-occidentales. ¿Hasta qué punto eso pudo haber jugado en su contra en este contexto? De manera que es visto, si hacemos una lectura muy sencilla del asunto, Armenia como el gran perdedor. ¿Hasta qué punto esa alianza con Occidente, repito, pudo haberle jugado en su contra? Incluso no perdamos de vista el hecho de que el propio presidente Putin dijo en una ocasión que no era prudente convocar el criterio de todo el grupo de Minsk, dígase Estados Unidos y Francia, para evitar que este cese el fuego tuviese laceraciones. Yo entiendo que ha sido algo esencial y estoy convencido que las autoridades azerbaiyanas, la inteligencia militar azerbaiyana, en cuanto comenzó el alejamiento de Armenia respecto a Rusia, empezaron a planificar esta recuperación del territorio de Azerbaiyán. Si Rusia hubiera sido un firme aliado de Armenia, no se hubieran atrevido. Solo iniciaron esta reconquista cuando estaban convencidos que Rusia no iba a intervenir directamente por las razones que ha explicado perfectamente mi compañero Nicola. De manera que esa es una lección que tienen que aprender los armenios, como tantos otros pueblos y ciudadanos de repúblicas soviéticas o incluso de países que estaban en la órbita del socialismo, que han apostado por Occidente, pero Occidente tiene sus intereses, y entre Armenia y Azerbaiyán no dudo en ningún momento que apostarán por Azerbaiyán, porque Azerbaiyán es un gran suministrador de productos energéticos a Occidente. Además, como he dicho antes, Azerbaiyán es un socio preferencial de Turquía, que Turquía es un miembro de la OTAN y con Turquía ya hay suficientemente conflictos a propósito de las caricaturas de Mahoma, a propósito de las prospecciones de gas en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente debe entender que Occidente no paga traidores y que Occidente sí que hará lo posible por evitar no tanto a Armenia como a Rusia, y si se tiene que servir de Armenia, pues se servirá de Armenia como de cualquier otro de los países o estado. Lo que es evidente es que al final todos toman partido, y Occidente, repito, no tiene ninguna duda en apostar por Azerbaiyán. Azerbaiyán, recordemos que es un estado mucho menos democrático que Armenia. Azerbaiyán, recordemos que es un estado de confesión musulmán frente a Armenia, que es cristiana, y todos estos factores, que son los que muchas veces la prensa occidental utilizan para tomar partido por un país o por otro, en este caso se han acallado, y ha sido muy significativo como los grandes medios no han tomado partido por esta guerra, y de hecho la han soslayado. Ha habido muy poquita información porque era evidente que la geopolítica estaba al lado de Azerbaiyán, aunque era una situación vergonzosa para los dirigentes occidentales. De forma que sí que ha tenido que ver este alejamiento de Armenia, y eso se ha aprovechado claramente a Azerbaiyán para recuperar los territorios que le pertenecían antes de la disolución de la Unión Soviética. Muchas gracias, Carlos. También le agradezco nuevamente a Nicola su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Hasta la próxima. Pausa nuevamente. Recuerde, puede darnos su criterio a través de la jugada estratégica, que dice de la siguiente manera: para lograr la paz definitiva en torno a Nagorno-Karabaj, primero se debe garantizar el cumplimiento del cese el fuego recientemente acordado entre Armenia y Azerbaiyán con la mediación de Rusia. Todo indica que hay voluntad política. Nos preguntamos, ¿qué faltaría? Denos su... La política exterior de Armenia está orientada hacia la búsqueda de formas de equilibrio, centrándose en tendencias globales de desarrollo e intereses tradicionales de potencias de la zona. Sus tensas relaciones con Turquía, aliado de Azerbaiyán, se remontan a 1915, año en que el Imperio Otomano protagonizó el genocidio armenio. Se cree que 1,5 millones de personas perdieron la vida.
Respecto a Azerbaiyán, la principal causa del desencuentro está en Nagorno-Karabaj, de población mayoritariamente armenia. Desde 1988, esta región decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán, causa apoyada por Ereván, que denomina el enclave como Artsaj. Rusia, en el contexto del Grupo de Minsk, ha asumido un papel destacado en la mediación de este conflicto. La cooperación de Armenia con Estados Unidos se extiende al sector energético. El país norteamericano le suministra soporte técnico y financiero a su central nuclear. Como miembro del Consejo Europeo, mantiene relaciones amistosas con la Unión Europea, especialmente con Francia y Grecia. Azerbaiyán, por su parte, además de poseer reconocidos depósitos de petróleo y gas, alberga otros yacimientos de minerales. Bakú es el principal puerto a orillas del Caspio. Por compartir costas en este mar con otras naciones, Azerbaiyán firmó un acuerdo en 2019 junto a Rusia, Irán, Kazajistán y Turkmenistán. De esa manera es considerada una zona compartida con 15 millas de aguas territoriales para cada país. También se establecieron reglas de navegación, pesca, investigación científica y construcción de oleoductos para los 5 gobiernos. En octubre del año pasado, Azerbaiyán recibió la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados. Desde ese bloque se ha pronunciado contra la injerencia en asuntos de Venezuela y ha alzado su voz contra el injusto bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Con ambas naciones latinoamericanas, Bakú ha estrechado importantes lazos de cooperación. Como parte de sus prioridades en política exterior, Azerbaiyán aboga por la restauración de su integridad territorial, con énfasis en la disputada Nagorno-Karabaj, la contribución a la seguridad internacional, la cooperación con organismos internacionales, así como el fortalecimiento de sus fuerzas defensivas. Proseguimos el análisis. Ahora desde Francia nos acompaña Roberto Mero, periodista, escritor, experto en política internacional. Siempre un placer dialogar con usted, Roberto. Todo parece indicar, dada la situación interna que se vive hoy en Armenia, que cuando el primer ministro Pashinyan firmó este acuerdo de cese al fuego con Azerbaiyán y Rusia, prácticamente estaba firmando su sentencia de muerte. La pregunta aquí es cómo va a salir de esa situación puertas adentro. El problema no es evidentemente la firma del acuerdo, sino lo que llevó a la firma del acuerdo. Y en esto tenemos que remontar a cuál es la situación del grupo de Minsk y el fracaso, una vez más, de Occidente, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, como para poder dar una solución al asunto, digamos, al conflicto, a la última guerra, la guerra de la que estamos hablando. Que costó 5.000 muertos. El tema es el siguiente, vamos a ir por partes. El primer ministro armenio jugó con fuego, creyendo que iba a atraer a Rusia a una guerra que le iba a provocar a Putin un conflicto en la frontera que Putin no tenía no solamente ningún interés, sino que ya había avisado que no tenía ningún interés en apoyar la política armenia. En definitiva, la política armenia jugó el rol de títere, vuelvo a insistirlo, el rol de títere como para poder, de un lado, afirmar el poder atacando a Azerbaiyán o reclamándole a Azerbaiyán o entrando en un conflicto armado con Azerbaiyán, y del otro lado, para fortalecer su frente interno, y del otro lado le proponía a Putin una guerra que a Putin no le interesaba. Evidentemente, lo que a mí me interesa en este caso, porque yo creo que los compañeros que ya expusieron con mucha precisión cuál era el cuadro de situación en la región. Antes de pasar a esa segunda idea, Roberto, y perdón que le interrumpa, pero me interesa mucho profundizar en esto último que estaba diciendo. Decía que Putin no le interesaba esa guerra provocada por Armenia. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Sería porque sabía el Estado ruso que Armenia por sí sola no iba a sostener esa guerra, sino con el auxilio de potencias occidentales? La provocación de Armenia no es casual, no es que se despertó el primer ministro diciendo voy a hacer una guerra contra Azerbaiyán y vamos a ver si los rusos me apoyan, sino que evidentemente Armenia, que ya se había dado vuelta en el sentido de su política de coqueteo con Occidente, yo creo que Armenia fue llevada a esa situación
diciendo, Putin tiene dos situaciones: o te apoya y entra en una guerra y enfrentando a Azerbaiyán, está enfrentando a Israel y está enfrentando a Turquía, lo cual le conviene muchísimo a Francia en el momento en el cual trata de crear un foco fuera del Mediterráneo, Francia, para alejar las provocaciones constantes que hace Erdogan, el mandamás turco. Y no estaría para nada mal para Francia crear un foco de tensión, para Francia no solamente, para la Unión Europea, un foco de tensión entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque esto aleja a Erdogan del eje que se ha trazado Erdogan de reconstituir el poder que tenía el Imperio Otomano en el Mediterráneo. No olvidemos nunca que Erdogan no podía abrir dos frentes, no podía tener dos frentes. Entonces, si el frente, se le abría el frente de Azerbaiyán, le debilitaba el frente del Mediterráneo, y el frente sobre todo de Túnez, se lo debilitaba, y de Libia, se lo debilitaba. Entonces, de esta manera fracasó el plan de crear un foco de tensión que iba a perjudicar a los rusos, y volvemos a recentrar la cosa en el Mediterráneo. Eso es lo que piensa Erdogan. No sé si me explico. Erdogan está en una política claramente antioccidental, estando dentro de la OTAN. Pero nadie está siguiendo la defensa de Francia, cuyos barcos fueron amenazados por la marina turca frente a las costas de Libia. Entonces Francia le pidió solidaridad a Alemania, Alemania miró para otro lado, el resto de la Unión Europea miró para otro lado, y Macron quiso enfrentarlo a Erdogan, y Erdogan lo humilló públicamente y lo insultó en público. Se da en este cuadro de situaciones de la pérdida objetiva de peso de la Unión Europea y sobre todo de Francia, el conflicto del Alto Karabaj. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que crear un foco de tensión que perjudique a los rusos y que aleje la política de Erdogan del Mediterráneo. ¿Qué es lo que sucedió? Putin dijo: yo no entro en ese juego. Que era el juego lo que quería llevarlo el grupo de Minsk, y que lo que quería llevarlo Francia, que en sus discusiones con Armenia, Macron dio el visto bueno como para que Armenia continuase a jugar un rol absurdo, porque no tiene fuerza ni política interna, ni política económica, ni militar para enfrentar a Azerbaiyán. ¿A dónde va a parar entonces el gobierno del primer ministro Pashinyan? El problema es que uno de los compañeros dijo: Roma no paga traidores, y este es el grave problema que hay. Es decir, Roma no paga traidores. Ese gobierno subió como una especie de mecanismo para alejar a Armenia de todo tipo de pacto con Rusia, y va a caer de la misma manera. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar esos 5.000 muertos y la pérdida de un territorio que era de Azerbaiyán. Es decir, no inventemos otra cosa, ese territorio era de Azerbaiyán. Y ahora los rusos dijeron: es el status quo, la fuerza que se ha desplegado entre los dos contendientes, en definitiva, refuerza la posición de Azerbaiyán. Pero, ¿qué pasa con estos provocadores? Provocadores, digamos, en el sentido que como sucede con este tipo de regímenes nacidos de revoluciones de primavera, como sucedió en Ucrania y quisieron hacer en Bielorrusia, son simples provocadores al salario, digamos, de los grupos de Occidente, que no saben qué hacer en su propia decadencia, tanto económica como militar. Porque el grupo de Minsk, digamos que con un presidente norteamericano en ese momento, con un presidente norteamericano que se quiere ir de la OTAN, con Francia que no sabe qué hacer porque no quiere pagar, y los alemanes menos, entonces el grupo de Minsk no existía. Pero Putin sabía de que le iban a crear una zona de conflicto en la frontera
Y Putin no es imbécil, si hay algo que no es imbécil. Así que dijo, no, yo con esto no. Y directamente mandó la tropa como para poder, y tiró un baldazo de agua helada como cuando dos perros se están peleando. Tiró un vaso de agua helada y dijo, acá se acabó. Voy a aprovechar este momento del análisis, Roberto, para poner de relieve un criterio que se escucha mucho por estos días, un criterio, a mi juicio, no del todo profundo, por no utilizar el calificativo de superficial. Hay quien considera que con este cese el fuego gana Azerbaiyán, pierde Armenia. Yo, humildemente, considero que la cuestión es más profunda. Aquí gana Rusia y pierde la Unión Europea y Occidente en su apuesta. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Absolutamente, es decir, aquí hay que ver cómo reaccionó la prensa pro-OTAN, la derecha ultraliberal, diciéndole a Putin, esto demuestra que Putin perdió peso, esto demuestra que Putin retrocedió. Esto es el común denominador de la prensa, digamos, más ligada a los intereses imperialistas, internos, externos, a la gran banca, a la gran, digamos, a Wall Street. Acá en Francia, dijeron perdió, como Putin, que se hace el gran, perdóneme esta tirada, se hace el gran macho. Se hace el patotero con todo el mundo pero se dio adelante de Erdogan. Entonces claramente la diplomacia rusa dijo, no, nosotros no somos imbéciles, no comemos vidrio, no vamos a aceptar una guerra que no nos corresponde. Y están desesperados, porque esto recentra el problema central, que es la pérdida absoluta de peso de Europa, digamos, de la Unión Europea, pero políticamente esto significa un avance para Erdogan, digamos, desde el punto de vista geoestratégico, y otro retroceso más para la Unión Europea, que demuestra que no tiene ninguna política extranjera, que no entiende nada de lo que es esta época, y que mañana los Estados Unidos, como se vio, los Estados Unidos e Israel van a apoyar a Azerbaiyán porque tienen que controlar el tema del petróleo y del gas. Armenia no puede producir nada, sí, puede producir algunas alfombras. Esto es una confrontación que ha reforzado a Rusia y ha, una vez más, demostrado la incompetencia, pero sobre todo la inmoralidad de la Unión Europea, que ha sacrificado 5.000 personas como para alejar el conflicto con Erdogan, cuando el conflicto con Erdogan, ahora Erdogan viene con más fuerza todavía, como para poderle exigir a Europa callarse la boca. Muchas gracias, Roberto, por esta reflexión. Siempre bienvenida sus reflexiones. Hasta la próxima. Vamos entonces a establecer nuestras conclusiones. Para lograr la anhelada paz, primero lo primero, silenciar las armas. Y en eso se basa la misión pacificadora de Rusia tras el acuerdo tripartito con Armenia y Azerbaiyán. Por delante queda un camino, no de pétalos de rosa precisamente, pero sí necesario de ser transitado en aras de poner de una vez y por todas una piedra sobre un conflicto en el que entran a jugar, como veíamos, diversos factores históricos y culturales. Nuevamente la dicotomía entre Estado y nación pone a prueba la inteligencia de los pueblos. Nuevamente se pone a prueba quién puede más, si la injerencia y los intereses imperialistas de terceros o el diálogo y la negociación con una mediación consensuada. La respuesta está en el tiempo que dure el silencio de las armas en torno a Nagorno-Karabaj. Por hoy cerramos el tablero geopolítico.